El anciano soldado rescató a un pastor alemán K9 abandonado en el barro. Lo que hizo el perro para salvar su vida después fue trágico. Pensó que estaba solo en este mundo, olvidado por su país, ignorado por sus vecinos, dejado envejeciendo con solo el sonido del viento que se movía a través de los árboles detrás de su cremolina de granja. Pero una mañana fría cambió todo. El sargento Walter Briggs, un soldado retirado de 74 años, estaba limpiando el cepillo cerca del borde de su tierra cuando la vio. Algo apenas enmovedor, medio enterrado en barro grueso y húmedo. Al principio, pensó que era escombros de la última tormenta. Pero a medida que se acercaba, la forma levantó la cabeza ligeramente y vio el dolor en sus ojos. Era un pastor alemán, un canino, piel y hueso, cubierto de suciedad. Alguien lo había abandonado como basura sin pensarlo dos veces. Walter cayó de rodillas, ignorando el grito en sus articulaciones, y sacó al perro del barro con las manos temblorosas. En el momento en que sus ojos se encontraron, algo pasó entre ellos, un reconocimiento tácito. Ambos eran sobrevivientes, ambos dejados atrás. Lo que sucedió después cambiaría la vida de Walter para siempre. Porque semanas después, cuando Walter se derrumbó solo en su casa, ese mismo perro, en el que nadie creía, hizo algo que nadie podría haber esperado. Y salvó la vida de Walter de la manera más desgarradora. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse al canal, como este video, y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a traer historias más poderosas y emocionales como esta. Ahora, déjame decirte cómo un perro olvidado y un hombre olvidado se encontraron en el barro y cómo el amor, incluso en silencio, puede salvar una vida. El aire de la mañana estaba lleno de niebla cuando el sargento Walter Briggs pisó su porche trasero. El viento de noviembre había soplado durante la noche, cubriendo su pequeño parche de tierra en una capa de rocío frío. Sus rodillas se rompieron mientras descendía los escalones, pala en una mano, un termo desgastado de café en el otro. Walter había vivido solo durante años, desde que su esposa falleció y el ejército lo llamó demasiado viejo para servir. Las medallas en su pared ya no significaban mucho. El mundo había seguido adelante, pero aún se despertó antes del amanecer, todavía hacía su café negro y aún caminaba al borde de su propiedad como si estuviera patrullando. Los viejos hábitos mueren duro. Estaba a la mitad de la limpieza de algunas ramas que bajan la pluma cerca de la espalda cuando la escuchó, famosa, casi como un CE. Se detuvo, escuchó. Allí estaba de nuevo, un gemido suave, apenas por encima de las hojas de susurro. Walter siguió el sonido a través de la maleza hasta que sus botas se encontraron con el barro resbaladizo y frío. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, pensó que era un ciervo herido, pero luego la forma cambió ligeramente y vio un vistazo a las orejas puntiagudas y el pelaje opaco y enmarañado. Un perro, no, un pastor alemán, grande, aunque ahora hundido por el hambre y atascado, enterrado casi al pecho en el lodo y las vides. Walter dejó caer sus herramientas y tropezó. «Hola, amigo», susurró, acercándose lentamente. Está bien ahora». Al pastor no gruñó, no paleó. Simplemente levantó la vista con ojos dorados que brillaban con un dolor tranquilo y desesperado. Cuando Walter extendió la mano, el perro gimió pero no se alejó. Tomó toda fuerza, Walter tuvo que cavar el barro con las manos. Sus dedos se entumecieron, su abrigo empapado. Pero después de 10 minutos, el perro estaba libre. Se derrumbó en los brazos de Walter, demasiado débil para pararse. Walter lo envolvió en su chaqueta de franela y lo llevó de regreso a la casa. En el interior, limpió el perro suavemente, susurrando suave, comandando la forma en que solía ser con sus hombres. «Vas a estar bien, soldado. Solo espera». El perro no tenía collar, ni identificación, pero Walter conocía a un perro militar cuando vio uno. El lenguaje corporal, la mirada silenciosa, las cicatrices. Alguien había trabajado a este perro hasta el hueso, luego lo dejó como si no fuera nada. Walter colocó una manta en el piso al lado de la chimenea y dejó el pastor. Calentó el caldo en la estufa, colocándolo lentamente en la boca del perro. El perro no se resistió. Él bebió. Pasaron las horas. Walter se quedó a su lado todo el tiempo. Lo llamó Shadow, no solo por su color, sino por la forma en que lo siguió en silencio, siempre observando. Esa noche, Walter durmió en el piso a su lado. A la mañana siguiente, Shadow agitó lentamente pero con fuerza regresando. Levantó la cabeza y acarició la pierna de Walter. «Bienvenido de nuevo», Walter sonrió. Durante la próxima semana, su vínculo se profundizó. Walter volvió a encontrar alegría, propósito.
Se rió cuando Sadou perseguía pájaros en el patio, ladró a las ardillas o se sentó estoicamente a la ventana como un centinela. Eran dos viejas almas compartiendo el mismo espacio, el mismo tranquilo. Walter comenzó a hablar de nuevo, realmente hablando, no las paredes vacías, sino la sombra. Le contó sobre la guerra, sobre perder a Clara, sobre el hijo que se mudó y nunca llamó, sobre los sueños que aún lo perseguían. Y Sadou escuchó, siempre escuchó. Una noche, Walter encendió un fuego y se sentó en su sillón reclinable, viendo bailar las llamas. Sadou estaba rizado en sus pies. Una oreja siempre se animaba. «Me salvaste, ya sabes», susurró Walter. «Pensé que te estaba rescatando». Pero tal vez fue al revés. Sadou levantó la cabeza y la apoyó sobre el pie de Walter. Afuera, el viento recogió. En el interior, un anciano y un canueve abandonado encontraron algo raro: la paz. Todavía no lo sabían, pero este vínculo pronto se probaría de la manera más devastadora. Los días que siguieron trajeron una calidez inesperada a la vida de Walter Briggs, una luz que no había sentido en años. Sadou, el pastor alemán, una vez se quedó en el barro y casi sin vida, ahora siguió a Walter como una sombra leal, fiel a su nombre. Donde quiera que Walter fuera, Sadou estaba allí, ya sea recolectando leña, sentada en el porche en las tranquilas mañanas, o cojeando alrededor de la sala de estar polvorienta mientras los viejos registros de jazz creían en el estéreo, no necesitaban muchas palabras entre ellos. Esa era la belleza de su vínculo. Walter había pasado la mayor parte de su vida ladrando órdenes o mordiéndose la lengua, pero Sadou entendió todo sin un sonido. Había una especie de curación de la que ninguno de ellos habló, pero ambos sintieron. Una mañana, Walter estaba llenando el tazón de Sadou cuando escuchó neumáticos crujiendo por la carretera de grava. Eso fue raro. Vivía tan lejos del camino golpeado que incluso los conductores de entrega se volvieron a la mitad. Pero hoy, un elegante camión negro rodó en el claro y un hombre salió. Taller, limpio, principios de los 30. «Sargento Briggs», llamó, sosteniendo un portapapeles. Walter pisó el Porsche. Sadou ya estaba a su lado, oídos de alto. «Depende de quién esté preguntando», respondió Walter, con la mano sobre la vieja barandilla. «Estoy en la oficina de divulgación de veteranos». «No has devuelto nuestras llamadas», dijo el hombre, volteando una página. «Hemos estado tratando de comunicarse con usted. Te perdiste tus 2 últimos físicos, y hay un nuevo programa de asistencia domiciliaria para miembros del servicio retirado que nos gustaría». «No necesito ayuda», dijo Walter rotundamente. El hombre miró a Sadou y asintió lentamente. «¿Ese tu perro?» «Él es». «Está marcado», dijo el hombre, agachado ligeramente. «Parece un K9 retirado. ¿Ves ese tatuaje en su oído derecho? Ese es un problema del gobierno. Probablemente sirvió, como tú». Walter levantó una ceja. «¿Quieres decir que alguien lo dejó tras la guerra?» «No sería el primero», dijo el hombre, de pie de nuevo. «Recortes presupuestarios, lesiones. A veces simplemente los dejan ir». La mandíbula de Walter se apretó. «Se merecen mejor», murmuró. «Sí», dijo el hombre, «lo hacen». Cuando el camión se alejó, Walter lo vio desaparecer en los árboles, sombra todavía a su lado. Los ojos del perro siguieron el sendero mucho después de que el polvo se asentó. Tal vez recordó algo, tal vez no. Pero Walter sabía una cosa segura: Sadou nunca volvería a descartarse. Esa noche, el viento aulló más fuerte de lo habitual, sacudiendo la antigua granja. Walter encendió la chimenea, colocó una manta para Sadou y se sentó con un libro que no pudo leer. En cambio, vio a la sombra respirar, levantarse y caer en ritmo como una marea suave. Sus pensamientos se desplazaron al pasado, a los hombres que nunca llegaron a casa, a las noches pasadas bajo fuego enemigo, para despertarse gritando incluso décadas después. Sadou abrió los ojos y lo miró. «Todavía los consigo», admitió Walter en voz alta, «los sueños». Sadou apoyó su barbilla en la bota de Walter. «Eres lo primero en mucho tiempo que los hace parar». Por primera vez en años, Walter se durmió sin miedo. Pero al día siguiente, algo cambió. Mientras caminaba de regreso desde el granero, Walter se tambaleó. Solo un paso. Shadow Noto. Walter agarró su pecho, tosió y lo despidió con una sacudida de la cabeza. «Estoy bien, chico», murmuró. Sadou no se movió. Miró, alerta, tenso, como sabía. Al anochecer, el color en la cara de Walter estaba apagado. Se movió más lento, se sentó más. Sadou se negó a abandonar su lado, ni siquiera para la comida.
Walter lo dejó con una risa. «Estás actuando como una enfermera», dijo. Pero los ojos de Sadow contaban una historia diferente. Esa noche, cuando Walter se recostó en su silla con una taza de té, la taza se deslizó de sus manos y se destrozó en el suelo. Su aliento se enganchó. Un dolor agudo se apoderó de su pecho. La sombra ladró una vez, afilada, urgente. La mano de Walter tembló mientras alcanzaba el reposabrazos. «Yo creo», jadeó, luego silencio. La sombra se abalanzó hacia la puerta principal, empeñándola frenéticamente. Ladricó más fuerte, entró en pánico, luego corrió al teléfono fijo montado en la pared de la cocina. Saltó una y otra vez, sus patas golpeando el botón de emergencia que Walter había instalado hace años pero nunca usó. En el tercer salto, el botón hizo clic. La voz de un despachador crujió. «911, ¿cuál es tu emergencia?» Todo lo que pudieron escuchar era un perro ladrando, desesperado, implacable. Entonces la llamada corta. Pero fue suficiente. Llegaría 10 minutos más para llegar. La sombra de 10 minutos se negó a dejar el lado de Walter. El viejo soldado se quedó quieto, los ojos cerrados y el perro esperó, observando, protegiendo. Los minutos se extendieron como horas. Sadow yacía presionada contra el pecho de Walter. Sus orejas se sacudieron a Ever y Sound Distant. Su cuerpo estaba quieto, pero sus ojos estaban anchos, alertas, se negaban a parpadear. El calor se estaba desvaneciendo de la piel de Walter, y el ascenso constante y la caída de su respiración se habían vuelto poco profunda, demasiado superficial. Sadow se quejó, luego ladró una vez. Sin respuesta. Afuera, el viento aullaba a través de los árboles, sacudiendo las ventanas. En el interior, el fuego se había quemado en brasas brillantes, lanzando luz suave y parpadeante a través de las viejas fotografías en el manto. Walter en uniforme, Walter y Clara en el día de su boda, Walter sosteniendo a un recién nacido en sus brazos, sonriendo como el mundo aún no lo había roto. Sadow miró a su alrededor. Él paseó. Él ladró nuevamente, más fuerte esta vez, guardando sobre el hombre que lo había salvado, el que lo había arrastrado del barro. Lo alimentó con una cuchara y lo dejó dormir junto al fuego cuando estaba demasiado débil para levantar su propia cabeza. Le debía a Walter su vida. Y ahora, Walter necesitaba el suyo. Las sirenas llegaron exactamente 9 minutos después de que se realizó la llamada. Las luces rojas pintaron los árboles afuera cuando la ambulancia se detuvo en la entrada de grava. 2 paramédicos saltaron, golpeando las puertas detrás de ellas, corriendo hacia el porche. La puerta principal estaba desbloqueada. Sadow la había abierto antes, tratando de salir, pero se negó a irse cuando Walter se había derrumbado. Los paramédicos entraron y se congelaron. Sadow se paró frente a Walter, gruñendo bajo, no en amenaza, con miedo, en defensa. «Guau. Fácil. Chico», dijo uno de ellos, levantando las manos. «Estamos aquí para ayudar». Sadow no se movió. Su cuerpo estaba tenso, su cola hacia abajo, pero sus ojos suplicaban. «Déjenos pasar, ¿de acuerdo? Tenemos que ayudarlo». El segundo paramédico se agachó lentamente, alcanzando un bolsillo y sacando una barra de granola. «Aquí, amigo. Está bien». Sadow dio un paso adelante, lo olfató y luego retrocedió. No necesitaba la comida. Los necesitaba para entender. Finalmente, se sentó, mirando hacia Walter, y dejó escapar un solo largo gemido. Fue permiso. Los paramédicos se movieron rápidamente. Máscara de oxígeno, monitor cardíaco, compresiones torácicas, disparo de epinefrina. Uno de ellos por radio en Male, 74, paro cardíaco. El pulso es débil. Posible infarto de miocardio. Sadow lo vio todo desde la esquina, sin hacer un sonido ahora, solo temblando. Después de 3 minutos agonizantes, uno de ellos levantó la vista y asintió. «Tenemos un ritmo. Vamos a movernos». Cargaron a Walter en la camilla, rodándolo hacia la puerta principal. La sombra siguió, la cola baja, las orejas cubiertas. Cuando los paramédicos intentaron cerrar la puerta, ladró, afilado, decidido. El conductor miró al otro médico. «¿Qué pasa con el perro?» «Nos llamó. Hablo en serio. El teléfono fijo fue provocado por el botón de emergencia. No hay forma de que el señor Briggs pueda haber llegado desde donde cayó. El perro debe haberlo golpeado. El conductor miró a Shadow. De ninguna manera se queda atrás». No discutieron. La parte posterior de la ambulancia se abrió de nuevo. La sombra saltó por dentro.
No se movió del lado de Walter todo el viaje. El hospital olía a café antiséptico y malo. Las luces fluorescentes tumbaron por encima. Los médicos gritaron códigos y las enfermeras pasaron con portapapeles y carros. Pero a través de todo, Sadow se sentó al borde de las puertas de la sala de emergencias, negándose a ser movido. El personal le ofreció agua, golosinas, una toalla para acostarse. Los ignoró a todos. Solo miró hacia las puertas. Se quedó así durante 5 horas. Finalmente, llegó una enfermera, joven, de voz suave, con ojos cansados. «Él está vivo», susurró. «Él te está pidiendo». Shadow Rose Arnstadt. Dentro de la habitación 107, Walter estaba pálido, enganchado a cables y máquinas de pitidos, pero consciente apenas. En el momento en que la sombra entró, Walter parpadeó e intentó sonreír. «¿Los llamaste? ¿No?», murmuró, voz delgada. Sadow colocó su cabeza suavemente en el borde de la cama. Walter levantó una mano temblorosa y la apoyó en el cuello del pastor. «Eres un buen soldado», dijo. Shadow cerró los ojos. Durante un tiempo, ninguno de los dos se movió. No necesitaban hacerlo. De vuelta en la granja, el incendio había salido por completo. La taza de café todavía estaba destrozada en el piso. Pero en la habitación del hospital, un vínculo que comenzó en el barro se había profundizado en algo más fuerte de lo que cualquiera de ellos había sabido. Sacrificio, lealtad, vida. El ataque al corazón lo había dejado débil, más lento que nunca, pero no derrotado. Su médico le dijo que podría haber sido fatal. Habría sido fatal si alguien no hubiera activado la línea de emergencia a tiempo. Walter no dijo mucho al respecto. Acaba de señalar a la esquina de la habitación del hospital donde la sombra yacía acurrucada junto a su abrigo plegado. «Ese perro es la razón por la que estoy aquí», murmuró. «Deberías agradecerle». Sadow nunca se fue, ni una sola vez. Las enfermeras eran escépticas al principio. Los hospitales tenían reglas, después de todo. Pero el médico tratante los anuló cuando vio el comportamiento de Sadow. Cada vez que el monitor cardíaco de Walter sonó demasiado rápido, Sadow se animaba. Cuando Walter gimió de dolor, Sadow ya estaba de pie. No necesitaba permiso para preocuparse. El personal del hospital comenzó a llamarlo Dr. Dog. En la tercera noche, una enfermera nombrada Carla trajo a la sombra una pequeña bandeja de pechuga de pollo y arroz de la cafetería. Lo comió con cuidado. Sus ojos siempre cambiaban entre las picaduras para asegurarse de que Walter todavía respirara. Esa noche, Walter le susurró a Carla: «He sobrevivido a la mayoría de los hombres con los que serví, y este maldito perro es la primera alma que me hizo querer quedarme un poco más». Carla sonrió. «Bueno, él tampoco va a ningún lado». Pero fuera de esa habitación tranquila, el mundo se había dado cuenta. El despachador de emergencia había presentado un informe. Botón de emergencia de línea fija activada por el perro, lo que resultó en una llamada para salvar vidas. Un canal de noticias local recogió la historia, luego una regional, luego un programa matutino nacional solicitó un segmento. Las personas de todo el país enviaron cartas, donaciones, paquetes de atención. Una mujer de Vermont escribió: «Perdí a mi esposo el año pasado. Pensé que nunca volvería a sentir la esperanza, pero esta historia me recordó que incluso lo olvidado todavía importa». A Walter no le importaba la atención. Solo quería irse a casa. Cuando finalmente llegó el día, Walter entró en la luz de la mañana con la sombra trotando con orgullo a su lado. Ahora era más lento, caminando con un bastón y una unidad de oxígeno portátil en el bolsillo de su chaqueta, pero sus ojos eran más claros, más brillantes. Elba había instalado una rampa en el porche mientras él había ido. Los voluntarios habían salido a arreglar la puerta rota, repintar la cerca e incluso plantar flores alrededor de la casa. Walter parpadeó cuando lo vio. No había pedido nada de eso, pero tal vez, solo tal vez, se lo había ganado. Sadow corrió hacia el patio, persiguiendo una mariposa con una explosión de energía en forma de cachorro. Walter se rió entre dientes, el sonido áspero en su garganta pero cálido. «Supongo que ambos estamos teniendo segundas oportunidades», dijo. Se instaló en su silla favorita en el porche, manta sobre su regazo. Sadow subió los escalones de madera a su lado y apoyó la barbilla sobre la bota de Walter. Con los ojos medio cerrados, las orejas se sacudieron. El silencio regresó, pero esta vez no se sintió solo. Se sintió como paz. Esa noche, cuando un fuego crepitó en el hogar y el viento presionado contra las ventanas, Walter se sentó con un sobregrueso sobre la mesa. Dentro había formas,
Una solicitud formal para adoptar Sadow, ahora clasificada como un perro de trabajo militar retirado. Lo firmó sin dudarlo. Luego se inclinó y se rascó detrás de las orejas de Sadow. Ahora eres familia. A fisherman. Sadow lamió su mano una vez, luego se acostó a los pies de Walter. La televisión zumbó suavemente en el fondo, una repetición de la entrevista que Walter se había negado a asistir. Un periodista sonrió a la cámara, con voz alegre. Esta es una historia sobre la lealtad, sobre las segundas oportunidades y sobre el vínculo inquebrantable entre un soldado y su K9, un recordatorio para todos nosotros que incluso en silencio, el amor habla más fuerte. Walter silencio el volumen. No necesito que lo expliquen, susurró. Lo viví. Y cuando apagó las luces y cerró la puerta, Sadow lo siguió a la cama, acurrucado en el piso con una pata tocando la zapatilla de Walter. Ambos dormían profundamente esa noche porque, por primera vez en mucho tiempo, ninguno de ellos estaba solo. Era un miércoles por la mañana cuando llegó el primer golpe. Walter rara vez tenía visitantes, especialmente sin previo aviso. La enfermera de bar llegó una vez a la semana. El cartero dejó todo en la puerta y las entregas de comestibles fueron dejadas en el porche. Pero este golpe fue diferente. 3 envolturas afiladas, luego silencio. Sadow se levantó antes de que Walter incluso se pusiera de pie. Se puso de pie en la puerta, cola rígida, orejas hacia adelante, lista para proteger. Walter llegó a la puerta lentamente, el bastón en una mano, la curiosidad que se elevaba en su pecho. Cuando lo abrió, lo último que esperaba era 2 hombres con uniforme, no policial, militar, vestido del ejército estadounidense blues. El hombre más joven dio un paso adelante. ¿Sargento Briggs? Walter S. enderezó instintivamente. Ese soy yo. Soy el capitán Landry. Este es el teniente Jacobs. Estamos con el programa de recuperación militar K9. Estamos aquí sobre el perro. Walter no respondió de inmediato. Sadow se paró a su lado, silencioso pero alerta, como si entendiera cada palabra. El capitán Landry continuó. Ese pastor alemán bajo su cuidado, él era parte de una unidad clasificada, K927B. Se llamaba Ranger. Pero hace 6 meses, durante una transferencia de entrenamiento en los Estados Unidos. Lo teníamos en la lista como presumido muerto. Walter miró a Sadow en el Ranger. El perro no se movió, solo miró a los 2 hombres. ¿Fue abandonado?, dijo Walter. Se fue para morir en el barro. Sí, señor, eso es lo que creemos también. Estamos investigando cómo sucedió. Detuvo el capitán Landry. Queríamos agradecer. Guardaste a uno de los nuestros. La mandíbula de Walter se apretó. ¿Me salvó? Los oficiales compartieron una mirada. Nos gustaría ofrecerle un reconocimiento formal, agregó el teniente. Say Marie Serhan Rado. Y si estás dispuesto, nos gustaría invitarlos a los 2 a una ceremonia en Fort Benning. Hay otros manejadores, otros soldados que conocían a Ranger. Significaría algo. Los ojos de Walter se suavizaron. Miró a Sadow, que ahora se sentaba con calma a su lado, tocando una vez contra el piso. Lo pensaremos, dijo Walter en voz baja. Pero él se queda conmigo. Por supuesto, asintió el capitán Landry. Él es tuyo permanentemente. Te has ganado más que eso. Le entregaron una carpeta con documentos oficiales. El nombre real de Ranger, su registro de servicio, medallas, lesiones, misiones. También había fotos de un guardabosques más joven y más nítido sentado con orgullo junto a soldados, los ojos siempre en su manejador. Walter se lo metió todo, luego miró al perro a su lado, ahora un poco más lento, pero con el mismo fuego en los ojos. Después de que los oficiales se fueron, Walter se sentó en el porche y abrió la carpeta nuevamente. Colocó una foto sobre la mesa. En él, Ranger estaba parado junto a un joven con fatiga, su manejador original. Walter pasó un dedo sobre la imagen. «Fuiste el de alguien una vez», murmuró. «Los perdiste como perdí a Clara». Sadow, Rango, otorgó la cabeza sobre la rodilla de Walter. Esa noche, Walter encendió una vela junto a la foto y susurró una oración por el manejador que nunca regresó, por el perro que lo hizo. La semana siguiente, hicieron el viaje. Walter llevaba su propio uniforme, presionado e impecable, aunque no había visto la luz del sol en más de una década. Luchó en él con esfuerzo y orgullo, rechazando la ayuda hasta que se cerró el último botón. En Fort Benning, la ceremonia era pequeña pero profundamente personal. Jugaron el himno nacional.
Un capellán dijo algunas palabras. Luego, un general dio un paso al frente y colocó una medalla alrededor del cuello de Sadow. Para el servicio más allá del servicio, dijo, y por recordarnos que la lealtad nunca se retira. Walter se paró a su lado, con la mano descansando sobre la espalda de Sadow. No lloró, no entonces, ni siquiera cuando presentaron una placa de bronce con el nombre original de Sadow y el propio de Walter a su lado, en honor al Ranger y el sargento Walter Briggs, un vínculo forjado en el barro, demostrado en el amor. No fue hasta que las luces se atenuaron y estaban de vuelta en casa, de vuelta en el porche, observando las estrellas, que Walter se permitió susurrar. Nunca fuiste un perro. Eras un soldado. Y ahora eres mi familia. Sadow se inclinó hacia él suavemente, como lo había hecho la primera noche. En el silencio que siguió, no es necesario decir nada más. El invierno llegó a principios de ese año. El viento llevaba un mordisco amargado, y el bosque detrás de la propiedad de Walter se puso quieto y gris. Pero dentro de la pequeña granja, el calor vivía en cada esquina. Walter y Sadow, no, Ranger, habían desarrollado un ritmo que ninguna tormenta podría romper. Las caminatas de la mañana se volvieron más lentas pero sagradas. Walter bebería su café en la cocina mientras Ranger esperaba pacientemente a la puerta. Las orejas se animaban, los ojos siempre escaneaban los árboles como si todavía estuvieran en una misión. Todavía tienes el instinto de ese soldado. Walter se reiría, ajustando su abrigo. Los viejos hábitos mueren más duro en los perros, supongo. Pero incluso los hábitos más fuertes pueden vacilar. Y una mañana, Ranger no se levantó de inmediato. Walter lo notó al instante, la forma en que el perro levantó la cabeza pero no se paró, la forma en que cambió torpemente, como sus piernas lo traicionaron. ¿Estás bien, amigo?, Walter preguntó suavemente, arrodillándose a su lado. Ranger se lamió la mano e intentó levantarse. No pudo. El corazón de Walter se apretó. El veterinario llegó a la casa esa tarde, una mujer amable llamada Dr. Fields que había tratado a Ranger una vez antes después de su recuperación. Ella lo examinó suavemente, sintiéndose a lo largo de su columna vertebral, escuchando su aliento. Él es viejo, dijo, su voz baja. Y todo lo que ha pasado, combat, lesiones, abandono, ha afectado. Sus articulaciones se están dando. Las señales neurológicas sugieren que puede ser degenerativa. Walter miró a Ranger, quien se sentó entre ellos, jadeando en silencio. Pero él sigue siendo él, susurró Walter. Todavía agudo, todavía alerta. El doctor Fields asintió. Tiene buenos días por delante, pero obtendrán menos. Cuando comience a perder la chispa, lo sabrán. Walter guardó silencio durante mucho tiempo. Gracias, Doc, dijo finalmente. Todavía tenemos una última patrulla en nosotros. Las siguientes semanas se convirtieron en un diario de tiempo prestado. Walter canceló sus citas de bar, negándose a dejar el lado de Ranger. Las caminatas se hicieron cortas, justo al borde del porche algunas mañanas, pero Walter estaba allí por cada paso, susurrando aliento como un sargento de ejercicios y un padre a la vez. «Estás muy bien, Ranger. Un paso más. Eso es todo». Lo alimentó a mano cuando su apetito disminuyó. Dormió en el piso nuevamente cuando Ranger no pudo llegar a la cama. Volvió a contar cada historia de su pasado, cada despliegue, cada carta que Clara le había enviado, cada momento de dolor y gloria, porque no quería que Ranger se sintiera olvidado. Y Ranger escuchó. Él siempre escuchaba. Entonces, una noche, sucedió. Walter se despertó con una extraña quietud, sin jadear, sin golpes de cola, sin presencia al lado de la cama. Se sentó, se aceleró el corazón y miró hacia el fuego. Ranger estaba mintiendo por él, inmóvil, su cabeza descansando sobre la vieja manta de franela de la noche en que Walter lo trajo a casa por primera vez. Su pecho se levantó, apenas. Walter se arrastró por el suelo, temblando las manos. Ranger susurró. Los ojos del perro se abrieron lentamente, suaves, desvanecidos. Walter envolvió sus brazos alrededor de él. «Está bien», susurró. «Lo haces bien. Lo hiciste muy bien». Ranger parpadeó una vez. Su aliento disminuyó. «Me salvaste, chico», dijo Walter, que crujía la voz. «Me diste algo que pensé que había perdido hace mucho tiempo». Afuera, el viento se recuperó, aullando a través de los árboles como el fantasma de la llamada de una trompeta. Ranger dejó escapar un exhalante final. Los ojos nunca salen de Walter. Luego se fue.
El funeral era pequeño. Solo Walter, la bandera a la que había servido y una cruz de madera hecha a mano junto al gran roble en el patio. Enterró a Ranger con todos los honores. Su medalla militar, su foto y la manta de franela que había estado allí desde el principio. Cuando se llenó la última pala de tierra, Walter se retrasó y saludó. «Descansa fácil, soldado». Unos días después, el correo trajo un sobreacolchado. En el interior había una carta del programa de recuperación militar K9 y una segunda etiqueta. En él era un grabado simple: Ranger, héroe, hermano, guardián. Walter lo colocó en una cadena y la usó alrededor de su cuello a partir de ese día. Todas las mañanas, Walter todavía camina hacia ese roble, a veces con su bastón, a veces con las manos en los bolsillos de su abrigo. Habla con Ranger en voz alta, como si todavía estuviera allí, porque en muchos sentidos, él está. Y en su porche, tallado en el viejo rayo de madera sobre la puerta, están las palabras que Walter se grabó con su navaja del ejército el día después de que falleció el guardabosques. «Un perro me salvó la vida, y nunca lo olvidaré». Si esta historia tocó tu corazón, recuerda esto: los héroes no siempre usan uniformes. Algunos vienen con patas, cicatrices y ojos que nunca dejan de mirar. Suscríbase al canal, como este video, y compártelo con alguien que cree en las segundas oportunidades, la lealtad silenciosa y el amor que nunca muere.